Bueno, ¿cómo les va? Hoy en este video vamos a empezar a resolver el trabajo práctico número 4. Empezamos el punto uno. Dice, de un horno se sacan un alfiler y un tornillo al rojo vivo, ambos de acero. ¿Tienen ambos la misma temperatura? Bueno, ambos tienen la misma temperatura, ya que al estar formados por la misma sustancia, acero, la energía cinética promedio de las moléculas no depende de la masa de cada uno, que esa sí es diferente, ¿no? Bueno, el punto B dice, si se dejan caer en recipientes idénticos, serían estos de vidrio, con la misma cantidad de agua, todo, a la misma temperatura, en las mismas condiciones se refiere eso, ¿cuál aumentará más la temperatura del agua? La respuesta es que ambos tienen la misma temperatura, como habíamos visto anteriormente, tienen el mismo calor específico, o sea, la capacidad de absorber o entregar calor. Entonces el tornillo, al tener mayor masa, como vimos la ecuación de transferencia, que tiene más masa, tiene mayor calor. Por lo tanto, se va a calentar más el agua en el segundo caso. B, será este. Bueno, vamos al punto 2. Dice, si dejas caer un metal caliente en un balde con agua, cambiarán las temperaturas del metal y del agua hasta que ambas sean iguales. Equilibrio térmico. Y pregunta, ¿sucedería lo mismo si se cayera al océano? Entonces vamos a analizarlo. Acá, este es el metal de una temperatura, vamos a suponer de 900 grados Celsius. Y acá está el balde con agua, que el balde tiene una temperatura de 20. Entonces yo meto el hierro en el agua, y bueno, este como tiene mayor temperatura, le entrega calor al agua que tiene menos temperatura. Llegan a una temperatura de 30, o sea, este baja. El hierro entrega calor al agua porque tiene mayor temperatura, entonces disminuye su temperatura. El agua absorbe calor del hierro por tener menor temperatura, entonces aumenta su temperatura de 20 a 30. Ambos llegan a una temperatura común, que es lo que se llama equilibrio térmico. Pasando en eso, vamos a responder a la pregunta. Si se cayera en el océano, ¿cuál es la diferencia? La temperatura del hierro es la misma. O sea, del océano también vamos a suponer que es la misma la del balde. Y llega a una temperatura de 20,00001, o sea que prácticamente 20. En la práctica yo diría que el océano ni se enteró que este hierro entró al agua, como que no le afectó. ¿Y por qué puede ser? El hierro entrega calor al agua, bueno, lo mismo que en el caso anterior, porque tiene mayor temperatura, entonces disminuye su temperatura. El agua absorbe el calor del hierro por tener menor temperatura, como ya habíamos visto, pero es tan grande su masa que el calor absorbido casi no modifica la temperatura del agua. O sea, es ínfimo. Por lo tanto, la respuesta sería, si cayera al océano, ¿cambia la temperatura del metal y la del agua? La del metal sí, cambia siempre, pero el agua vemos que llega a un punto que diríamos que no cambia, pero solamente por el factor de la masa. Fíjense qué importante que es eso. Pregunta 3.
¿Cómo se distribuye la energía térmica de nuestro planeta en los océanos y en la atmósfera? Sabemos que el planeta no tiene la misma temperatura en todas sus latitudes. ¿Sí? La latitud media es el Ecuador y acá está el Polo Norte y Polo Sur. Estamos nosotros. ¿Eh? El terraplanista estaría discutiendo con nosotros que el calor se distribuye desde el Ecuador, que es esta zona ecuatorial, de altas temperaturas, hacia los polos, Polo Norte y Polo Sur, por sus diferencias de temperatura, en el sentido que lo indican estas flechas, o sea, del Ecuador hacia los polos, hacia arriba y hacia abajo, mediante corrientes marinas, corrientes oceánicas, y así se regula toda la temperatura del planeta. Siempre que tiene más temperatura, le da al que tiene menos temperatura. Punto 4. Bueno, acá tenemos que indicar verdadero o falso y justificar. En un vaso de agua, a temperatura ambiente, todas las moléculas tienen la misma velocidad. Falso, la afirmación. Vamos a justificarla. Cada molécula tiene su velocidad y su energía cinética, que no siempre es la misma. Eso lo vimos en el video anterior, en esa simulación que veíamos. Cada molécula tiene su propia velocidad, una más lenta, otra más rápida. Cuando chocaban se transferían energía. La temperatura es un promedio de todas las energías cinéticas de las moléculas. Entonces, si bien la temperatura es algo fijo a gran escala, si analizo molécula por molécula, no todas tienen la misma velocidad. Bueno, ahora el punto 4b. Cuando tomo un trozo de hielo, el calor pasa de la mano al hielo. Este era, ¿se acuerdan en el ejemplo del video? Lo vimos. Verdadera. El cuerpo con mayor temperatura entrega calor al de menor temperatura. Ya habíamos visto la transferencia del calor. Pero como la mano tiene mayor temperatura que el hielo, el calor se dirige desde la mano hacia el hielo. Bueno, la C. Una sustancia que se enfría con rapidez tiene bajo calor específico. Por ejemplo, si ustedes sacan una parrilla del fuego y la carne al mismo tiempo, van a ver que la carne se enfría de una manera más lenta que la parrilla, o al revés, decir que la parrilla, como dice acá, se enfría más rápido que la carne o que una papa, porque los metales, una parrilla está hecha de metal, los metales tienen bajo calor específico. Entonces, no es que retiene mucho calor, lo transmiten enseguida, no se quedan con el calor. Eso es verdadero. Un cuerpo con bajo calor específico, como por ejemplo metal, tiene baja capacidad para absorber el calor. Por lo tanto, el calor que absorbe lo reemite fácilmente, o sea, se enfría rápidamente. ¿Qué significa esto? Que en una cocina, cuando yo estoy cocinando y dejo una bandeja metálica, eh, y dejo, por ejemplo, otra comida, una papa o algo, el metal, así como se calienta rápido, también se tarda, perdón, así como se enfría rápido, como se calienta rápido, se enfría rápido. Después hay otros metales dentro de la cocina, como por ejemplo las planchas para hacer churrascos, eso, que tienen otro tipo de metal, hierro, que tarda por ahí en calentarse, pero también tarda en enfriarse. ¿Qué significa? Que si yo estoy haciendo un churrasco, ya está caliente la plancha, la apago, pero sigue emitiendo calor, o sea que el churrasco se sigue cocinando por más que esté apagado. Consideremos que si un cuerpo pierde calor,
es lo mismo que decir que se está enfriando. ¿No? Este es un concepto nuevo. El frío se define como la falta de calor. Entonces, si yo tengo frío, en realidad tendría que decir me falta calor. Vamos a 4D. Si tocamos la parte metálica del banco del aula y la parte de madera, tienen distinta temperatura. Falso. Bueno, este es muy difícil, porque la mayoría habrá puesto verdadero, pero tiene su explicación. Ambos cuerpos están en el mismo ambiente, por lo tanto, tienen la misma temperatura. En eso tendremos que ponernos de acuerdo. Lo que sucede es que al tocar el metal con la mano, que la pregunta va a esto, si tocamos, yo no voy con un termómetro, yo, por ejemplo, un infrarrojo, esos que se acercan para tomar la temperatura, pero no te tocan, yo voy y lo toco, esa es la idea de la pregunta. Yo lo toco, y si lo toco con una parte del cuerpo, con la mano. Lo que sucede es que al tocar el metal con la mano, este le quita, entre comillas, como que el calor a la mano más rápidamente que la madera, que es mejor conductor, ¿no? Entonces la mano se siente, entre comillas, siente que el metal está más frío, solo porque este, al ser mejor conductor de calor, le quita más rápidamente el calor de la mano. Entonces, ahí ven como un ejemplo de que los sentidos a veces nos engañan. No solo la vista nos engaña con un espejismo en el desierto, sino también el tacto nos, nos hace creer que a veces un cuerpo está más frío que el otro, pero la verdad es que no es que esté más frío, sino que nos quita el calor más rápido. Y esa sensación la tomo como frío. Ahora, si yo tomase la temperatura con un instrumento que no sea la mano, un termómetro, notaríamos que la madera y el metal tienen la misma temperatura. Bueno, dejamos hasta acá. Con el práctico 4 llegamos hasta el punto 4 y en la clase que viene vamos a dedicarnos, si Dios quiere, a terminar el trabajo este. Bueno, nos vemos el lunes